Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Me lo platicaron. Y pues ya, aquí en los micrófonos, Paco. Y Lidia, bienvenidos. Bienvenidos. Y bueno, aquí ahora les vamos a platicar algo interesante, algo que por ahí ya muchos de ustedes estarán familiarizados. Pero también por ahí les vamos a traer, además de esta situación que pasó, de la que creo que ya muchos de ustedes sabrán, y porque ya obviamente hubo memes y todo lo que Internet sabe hacer y toda la comunidad sabe hacer al respecto, porque no sobraron por todos lados. Se evidenció esta situación que se vivió por ahí cerca de Egipto. No sé, por ahí ya les estoy dando más o menos por dónde va la cosa. Aunque a estas alturas, para cuando escuchen el podcast, obviamente la situación ya se liberó, ya no está ahí atorado. Pero bueno, no precisamente vamos a hablar de este nuevo suceso, del cual les digo, hubo memes y hubo la cantidad de cosas que solo Internet sabe hacer, como mejor sabe hacerlo, obviamente, con sus memes respectivos y toda la cosa. Pero precisamente queremos hablar de una situación que pasó en el canal de Suez. Ahora sí, ya, por ejemplo, ya todos pueden tener una idea más clara de qué es lo que vamos a hablar. Y bueno. Sí, voy a dar una pequeña introducción sobre el canal de Suez, pues para los que no sepan qué es o de qué se trata. Bueno, el canal de Suez es un canal navegable situado en Egipto que une el mar Mediterráneo con el mar Rojo, y este canal se convirtió a la región de Sinaí en una nueva península, constituyendo la frontera entre los continentes de África y Asia. Su longitud es más o menos, o mejor dicho, es de 163 kilómetros entre el puerto de Said y el Suez. Sí. Y bueno, es un canal que se construyó, obviamente, y su inicio de construcción fue el 25 de septiembre de 1859, y 10 años después se inauguró el 17 de noviembre de 1869. Pero el inicio en sí de la construcción fue el 25 de abril de 1859. Así es. Sí, es una construcción bastante interesante por la magnitud de la obra. Sí. Son 163 kilómetros que se dragaron para poder comunicar el Mar Rojo con el Mediterráneo. Sí, el continente de África y Asia. Y pues bueno, esta obra, que aunque no es, digamos, no funciona de la manera que por ejemplo, si conocen cómo trabaja el canal de Panamá, que el canal de Panamá usa reclusas para subir y bajar los niveles de agua para poder transportar lo que se esté moviendo a través de él. Pueden ser buques, o pueden ser otro tipo de barcos, pues no necesariamente buques transportando materias primas, pero bueno, así a grandes rasgos, de esa manera trabaja el canal de Panamá. A diferencia de este canal, el canal de Suez, digamos que se dejó así, con un flujo, digamos, normal. Entonces se ve afectado, así como el mar, obviamente por las mareas, por la marea baja, etcétera, pero de manera, digamos, natural. No hay reclusas, no hay manera de controlar el nivel de agua que hay fluyendo en el canal en todo momento. Entonces, bueno, les platicaba que al principio es algo relacionado a lo que acaba de suceder en el canal de Suez, algo reciente. Ya estamos digo, ¿sí? Es que es como que se corta tu voz de repente, no sé. No sé. ¿Así? Sí, okay. Perdón. Entonces pareciera que no estaba bien el micrófono. Sí. Ok. Y entonces, bueno, el buque en cuestión, ya les digo,
Ya para cuando nos estén escuchando, obviamente ya esta cuestión que sucedió en el canal de Suez recientemente ya se libró. A pesar de que había un gran congestionamiento, se estaban llegando ya muchísimos buques. Lo que pasó fue que un buque quedó atorado, increíblemente quedó atorado. Y bueno, ya las cuestiones de cómo que quedó atorado y toda la cosa, pues bueno, todavía creo se sigue investigando qué fue realmente lo que pasó, porque fue algo así medio raro. Y también, bueno, requirió un gran esfuerzo de ingeniería también para poder lograr liberarlo del atasco, pero bueno, ya esas son cuestiones que, como siempre lo hemos dicho, ya les van a corresponder a ustedes, ¿no? Por ahí, o si no, a lo mejor se aventaron toda la noticia y por ahí ya se dieron cuenta de cómo fue toda esta situación de poderlo liberar. Pero bueno, ¿qué pasó con este buque? Porque en realidad no es de lo que vamos a hablar, le vamos a hablar de otra situación también interesante que sucedió ahí. Pero este buque, así para que se den una idea más o menos, este buque se llama el Ever Given. Y por ejemplo, se supone que es un buque panameño, o al menos así llevaba la bandera panameña. Pero fíjense lo interesante de estos buques, y la mayoría de estos buques que transportan así materias por todo el mundo son así. Quizás por ahí, no sé, las compañías por ahí logran encontrar maneras medio raras de hacer los negocios, pero así está la cosa, ¿no? Pero déjenles platico así a grandes rasgos qué pasa. Este buque es panameño, o al menos la bandera que traía era panameña, pero la tripulación en su gran mayoría, si no es que casi todos eran indios, eran de gente de la India, pero esta compañía es una compañía japonesa. Ajá. Y que está operada por una compañía que es taiwanesa, que se llama Evergreen. Por eso es que en las imágenes, si vieron todo este suceso, se ve el buque ahí atorado y dice Evergreen. Entonces es todo un chilaquil de naciones ahí, medio raro, pero pues así es como funcionan la mayoría de los buques estos que transportan los contenedores vamos a decir inmensos. Que está muy globalizado. Sí, muy globalizada la cosa. Es una ensalada pues internacional, así son estos. Y bueno, este buque, les digo, es una cosa inmensa, y para que se den una idea de lo que estamos hablando, a ver si dibújenlo. Tiene, por ejemplo, 400 metros de largo, lo que equivale más o menos a 4 campos de fútbol. Uh-huh. Son 60 de ancho y 15 de profundidad, desde la eslora, manga y calado. Bueno, esas ya son los nombres, ¿no? De cómo conocen ciertas partes de los barcos. Y pesa, el buque en el que estábamos, más o menos como el que se atoró, en promedio pesan entre 200,000 toneladas, más o menos, 200,000 toneladas. Y pueden transportar hasta 20,000 contenedores. O sea, son unas cosas inmensas, son unas cosas increíbles. Por eso les digo que imagínense el peso, la ingeniería y la manera que tuvieron que hacer para poder mover esa cosa, esa mole. Pero bueno, ya, les digo, ya a estas alturas todos ustedes fueron testigos de los 1001 memes que circularon en internet respecto a todo este suceso. Pero esto solamente era una entradita, pues queríamos hablarles al respecto de cuánto mide y por qué traemos lo del canal de Suez. Bueno, porque esta situación que al parecer que sucedió, pues sí, ¿no? Estaba llegando a un punto de afectar el comercio. Bueno, estaba afectando ya el comercio internacional, ¿no? Por la cantidad de materias que tienen que pasar de un lado para otro. Y pues ya se estaban buscando muchas medidas alternas de a ver cómo iban a hacer la cosa, ¿no? Porque ya estaba ahí el tráfico, aunque no lo parezca, ya estaban llegando, ya había muchos buques. Ya estaban haciendo fila. Ya estaban haciendo fila, sí, o sea, es que necesitaban pasar. Ajá. Pero bueno, fíjense, si esto fue solamente alrededor de unos 4 días, que fue lo que duró este asunto, nosotros les vamos a contar así rapidito también de otra situación que pasó en el canal de Suez, donde no fue precisamente un atorón,
Fue una situación más bien bélica que pues prácticamente provocó que 15 buques quedaran atorados o quedaran atrapados por 7 años y medio. O sea, 7 años y medio. 7 años y medio estuvieron ahí atrapados. Es una historia bastante interesante. En español lo pueden ustedes hacer la búsqueda como la flota amarilla. Está bastante, les digo, es muy interesante. Es algo así como que, wow, 7 años y medio estuvieron atrapados. Personas y barcos que obviamente, para decirles así rápido, por ejemplo, había entre esos 15 barcos que quedaron atrapados, había un barco británico, el MS Agapenor, por ejemplo. Había había un buque alemán, por ejemplo, el Münsterland. La verdad no sé si se diga así, pero bueno, Münsterland. Había también buques americanos como el Observer, entre toda la bola que quedaron ahí atrapados, ¿no? Esta situación comenzó el 5 de junio de 1967. Uh-huh. Y todo comenzó cuando 3 cazas israelíes estaban sobrevolando el área, o al menos estos barcos estaban, digamos, en la zona, pues, para cruzar el canal de Suez, cuando de repente, obviamente ellos empezaron a escuchar el ruido de unas naves que estaban sobrevolando el área, y resultaron ser cazas israelíes, que lo primero que hicieron, pues, pasaron muy bajo, estaban volando muy bajo, y lo que hicieron fue comenzar a bombardear un aeródromo que estaba en la parte egipcia. Entonces, todo este ataque a la base aérea, fue una base aérea que es de Ismailia. Todo esto fue llevado a cabo por los cazas de Israel, y duró, pues así estuvieron por 2 o 3 horas, hasta que prácticamente destruyeron totalmente el aeródromo. Y a esta situación en particular, a este ataque, a esta base, se le conocería después con el tiempo como la Guerra de los 6 días. Uh-huh. Esta situación, por ejemplo, provocó que el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, en aquel entonces, ordenara que el cierre inmediato del canal, para que las tropas, o al menos eso pensaba, que por si las tropas israelíes trataban de usar el canal de Suez para atravesar y hacer una invasión, pues no lo hicieran. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que manda manda cerrar el canal, y pues obviamente es aquí donde estos 15 buques de los que les estamos hablando, o de los que les estábamos diciendo, pues, que hacen esta historia, es donde quedan atrapados. Porque es cuando se hace el corte y cuando se ordena también el cierre de la parte norte y sur del canal, para que las tropas israelíes no lo utilizaran, para que no pudieran navegar, es cuando quedan estos buques atrapados en este conflicto, pues, bélico. Entonces, la frontera esta nueva frontera que se hizo entre Egipto e Israel, uh-huh, pues fue precisamente el canal de Suez. Y estos buques, pues digamos que quedaron así, en medio, quedaron ahí atrapados. El gobierno egipcio no se conformó solamente con bloquear el canal, sino que también lo que hizo fue llenarlo de bombas, minas y pues prácticamente cualquier cosa que pudiera explotar. Entonces, o sea, fue una situación para ellos también demasiado peligrosa, y en la que, pues bueno, pensaban que a lo mejor iba a durar algunas semanas o meses, pero acabó durando cerca de 8 años para que pudieran salir. Y bueno, durante todo este tiempo se preguntarán, bueno, ¿y la tripulación, o qué pasó con la gente que estaba en los barcos? Pues bueno, ellos trataron lo mejor que pudieron de sobrellevar la situación. Se comenzaron a comunicar entre ellos, obviamente, para sobrellevar la situación que se estaba viviendo. Y pues bueno, decidieron juntarse. Obviamente algunos de los barcos transportaban alimentos, frutas, carnes, mariscos, etcétera. Entonces, obviamente de hambre no se iban a morir, no iba a haber problema. Una manera también de la que iban a estar muy bien es que también uno de los barcos, sobre todo uno de los alemanes, transportaba cerveza. Entonces también tenían suministro de cerveza a manos llenas. Ajá. Entonces,
En septiembre de 1967 es cuando, y ya es septiembre, o sea, estamos hablando de que ya habían pasado algunos meses. Esta situación empezó en junio y ya para septiembre del 67, la tripulación de algunos de los barcos alemanes fue autorizada para abandonar los buques. Pero no iba a ser algo, o sea, abandonar los buques en el sentido de que la tripulación que originalmente estaba desde junio iba a poder salir de los buques y pues ir a sus casas, digamos por tierra, pero también la compañía naviera o los dueños de esos barcos estaban mandando nueva tripulación para estar en los barcos, para poder darles mantenimiento. No dejarlos solos. Sí, para no dejar esos barcos que se descompusieran por si lo ponemos así, pues, o sea, hay actividades de mantenimiento regular y todo eso, o sea, durante todo ese tiempo todo eso se estuvo haciendo para que los barcos no se deterioraran. Entonces, sí, mientras una tripulación se iba, otra llegaba. A lo mejor no con la misma cantidad de gente, porque pues bueno, también las actividades y las actividades de mantenimiento pues no eran las mismas, porque los buques prácticamente no se estaban moviendo, pero lo que se buscaba era el menor deterioro, pues que no se llegara a perjudicar mucho el fuselaje, etcétera. Entonces también la maquinaria. Y pues bueno, es aquí donde toman el nombre de flota amarilla, pues, o los comienzan a conocer como el Yellow Fleet, porque durante su estadía, por así decirlo, dentro del canal de Suez y más específicamente sobre el Gran Lago Amargo, que se le llama, que es, pues prácticamente es como un lago, pero obviamente es de agua salada. Por eso es el agua amargo. Es el Gran Lago Amargo. Se les conoce así porque obviamente como estaban los barcos constantemente con los azotaba pues los vientos y pues obviamente esos vientos acarreaban obviamente arena del desierto y todo esto. Entonces los barcos comenzaron a tomar ese color amarillento. Entonces por eso es que se le conoce como la flota amarilla. Ajá. Es aquí donde pues ya toda esta situación con las tripulaciones se vuelve ya más llevadera, porque ya entonces ya habían formado, digamos que un grupo, ¿no? Ya se comunicaban, ya utilizaban los barcos las balsas que normalmente traen los buques de emergencia, los utilizaban la tripulación para ir de un barco a otro, para ir a convivir con unos, con otros. O sea, ya estaban al punto en el que, por ejemplo, en un buque podían ir a jugar fútbol, así como de salón, porque había uno de los barcos que tenía un espacio así grande. Otro de los barcos, por ejemplo, podían ir a ver el cine, y así cada uno de los pues eran 15. O sea, imagínense, hubo manera pues de organizarse, pues porque el tiempo estaba pasando. Era casi una sociedad aparte. Sí, hicieron, digamos que hicieron como que un país, ¿no? Ahí flotando. Ya tenían sus días festivos. Uh-huh. Los 8 años casi. Sí, incluso, por ejemplo, en el 68, en verano de 1968, mientras estaban llevando a cabo los Juegos Olímpicos en México, ellos también decidieron hacer, digamos, su versión en conmemoración de los Juegos Olímpicos, en donde, por ejemplo, ellos incluyeron, entre otras actividades, como dice, levantamiento de peso, atletismo, fútbol, waterpolo, natación. Pero todo y vela en botes salvavidas. Oye, pero todo eso con la intención de el mantenimiento de los barcos. Sí, no, pues ya entonces ya. Pues, pero digo yo, eran los olímpicos, pero vamos trabajando, pero ya estaban haciendo cosas. E incluso, o sea, pues ya como ya algunos periódicos, algunas compañías de noticias ya estaban, por ejemplo, monitoreaban constantemente qué sucedía con las tripulaciones y todo. Entonces, obviamente también hubo quien dieron, digamos, fe, ¿no? De los Juegos Olímpicos, de sus Juegos Olímpicos que hicieron ellos en los buques. Y incluso Polonia, por ejemplo, dicen o la gente de Polonia fueron los que lideraron el medallero. Las medallas, incluso entregaron medallas reales que fueron enviadas desde el Reino Unido, y las mandó, por ejemplo, el periódico el Daily Express, que estuvo cubriendo, por ejemplo, la nota. La noticia. Ajá. Y de hecho el mismo periódico decidió mandarles medallas. Sí.
Oye, mérito. Sí, y bueno, ya estamos hablando del 68, ya va un añito, pero bueno, y así siguió pasando el tiempo y las tripulaciones también se fueron haciendo más pequeñas. O sea, ya muchos de la carga de los barcos, dice, excepto el de los buques alemanes, mucha de la carga de los otros ya se había deteriorado y algunos de las embarcaciones ya habían tirado las mercancías por la borda, o sea, ya no había razón pues de seguirla manteniendo en los buques porque pues ya se había echado a perder todo. Y también ya habían, por ejemplo, tratado de mantener los buques como que en grupitos de 5 o 4, para que también cuando fueran a hacerles mantenimiento, porque otra cosa también que sucedió fue que en algún punto algunas de las compañías navieras decidieron que la tripulación ya no hiciera las labores de mantenimiento y así entonces ya ellos estaban mandando menos tripulación para estar ahí a cargo de los barcos, pero lo que hacían era que a través de otra compañía iban a darles mantenimiento a los barcos. Ajá. Entonces ya no se ocupaba las mismas cantidades de gente todo el tiempo. Y pues bueno, e incluso alguna de las cosas curiosas es que, por ejemplo, ellos llegaron a hacer sus propios, ¿cómo se llaman? Para mandarse sellos postales, por ejemplo. Se mandaban luego de repente correspondencia. Lo curioso de estos sellos postales es que ellos mismos, la tripulación los dibujaba. Es con lo que tuvieran ahí, se encontraban en los barcos, plumas, etcétera, o lápices, y hacían sus propios sellitos de correos. Que en muchas ocasiones, que en muchas ocasiones obviamente el gobierno egipcio pues no las aceptaba, pues no mandaba sus cartas porque pues no, y yo creo que válido, no eran reconocidos, sellos, pues. Entonces pues sí, ya fueron para 1972, dice, solo los barcos alemanes recibían mantenimiento regular, así como le estaba platicando, pero ya no a cargo de la tripulación del buque, sino de una compañía noruega que se había contratado para que hiciera las labores de mantenimiento. Entonces, durante todo este tiempo, o sea, de repente Israel controlaba su lado, del lado donde estaba Israel, y Egipto estaba controlando su lado. Pero todo el tiempo había tensión, pues, porque no los dos estaban, sí. O sea, no dejaba de haber tensión entre los dos. Quería, como dicen, o sea, bajar la guardia, pues. No, aquí me ganan. Sí, y pues en 1973, por ejemplo, Egipto, dice, invadió el Sinaí en el primer acto de lo que más tarde se denominaría como la guerra del Yom Kippur. En este ataque, en esta invasión, en esta avanzada que hizo el ejército egipcio, dice, hubo un misil extraviado que impactó en un buque norteamericano, el African Glenn, que obviamente con el impacto de este misil obviamente se fue a pique, se hundió, pero afortunadamente ya no hubo víctimas porque ese buque ya estaba abandonado. Y después de esta avanzada, 3 semanas después termina la guerra. El alto al fuego dejó la mayor parte de las 2 orillas del canal en manos egipcias, pero la península del Sinaí no cambió de manos. O sea, se quedó en manos de Israel, quien no solamente se quedó con esta parte de la península del Sinaí, sino que también ganó 1,600 kilómetros cuadrados de territorio al oeste del canal. Pero, pues bueno, obviamente los dos ejércitos, sobre todo dice el ejército israelí, se dio cuenta que pues ya no tenía esa superioridad con la que había contado cuando todo este conflicto inició allá en 1967, y pues decidieron pactar el alto al fuego, el alto a este conflicto, y así en 1974 se firma el acuerdo de alto al fuego, que permitía la convivencia pacífica entre los dos países y garantizaba el control egipcio del canal. Obviamente todo el mundo obviamente se apuraron algunos países obviamente a participar, a tratar de limpiar el canal, porque pues era necesario para seguir transportando materias primas. Entre ellos obviamente Estados Unidos lanzó una campaña de limpieza y desminado con la ayuda de ejércitos como el británico, el francés, que duró hasta enero de 1975.
retiraron 80 camiones, 200 barcos, un puente y 750,000 bombas y minas. Fue entonces que la flota amarilla o lo que quedaba de ella pudo salir atravesar más bien el canal de Suez. Fue entonces el 24 de mayo de 1975 cuando 2 barcos remontaron el río Elba hasta Hamburgo. Hubo cientos de periodistas y autoridades y hubo más de 30,000 personas que los recibieron con mucha alegría. Pues estos 2 buques eran el Nordwind y el Münsterland, que habían llegado a su destino con 7 años y medio de retraso, pero por fin lo habían logrado. El resto de los buques, 11 de ellos, porque uno lo hundieron en ese misil que les digo que por ahí se perdió y le dio al buque y se hundió. Pero los 11 restantes, después de estos 2 alemanes que pudieron salir bien, o sea, digamos bien por sus propios medios, porque los otros 11 restantes estaban tan deteriorados que tuvieron que ser remolcados. O sea, pudieron sacarlos, pero ya no por sus propios medios. O sea, estaban demasiado dañados por la falta de... por la falta prácticamente más, por la falta de mantenimiento y pues no moverse. Ajá, tuvieron que ser remolcados. Y así es como esta situación... de la que les hablábamos que, por ejemplo, paralizó un poco, digamos, el comercio, o puso así de punta, así que iba a suceder en estos 4 días que estuvo atorado del que les dijimos al principio, el Evergreen. Green. No es nada Given. El Evergreen es la compañía. Perdón. Pero pues les platicamos de eso al principio. Pues prácticamente no es nada comparado con los 7 años y medio con lo que este conflicto armado mantuvo a 15 barcos ahí atorados y pues a la deriva, ¿no? De su suerte, pues prácticamente siendo unos testigos ahí a lo lejos viendo toda esta situación y también obviamente con el peligro, ¿no? De que en algún momento también se vieran afectados, así como pasó con ese buque que afortunadamente dice ya estaba abandonado, pero pues fue, digamos, una baja del fuego cruzado que de repente había. Y pues bueno, aún con todo esto, lo que mencionan lo que se menciona también de esta situación, de esta flota amarilla, es que a pesar de que de todos los barcos, o sea, era gente de muchas partes del mundo, y que obviamente hablaban diferentes idiomas y tenían diferentes costumbres y maneras de hacer las cosas, pues al final digamos que lograron hacer la situación esta les llevó a hacer una buena relación, pues, o sea, supieron llevársela bien, hubo camaradería, dicen, ¿no? Y es interesante, pues esa es la parte también interesante de esta situación tan extraña, por así decirlo, pues, pero que pues ajena, ¿no? Ellos, obviamente nadie nunca se iba a imaginar que un conflicto de ese tamaño se estaba llevando a cabo cuando ellos estaban circulando por ahí, obviamente, y tampoco en ningún momento me imagino que nunca pasó por su cabeza también que la situación iba a durar tanto. Y sin embargo, pues obviamente con el tiempo, pues lograron hacer lazos de amistad. Y esto es lo que hace, o sea, interesante esta historia, ¿no? De que durante 7 años y medio, o sea, tantas cosas que pudieron haber, que vivieron estas gentes, ¿no? Y obviamente con todo, digamos que, no sé si en algún momento alguno de ellos se lo tomaría como cuando hacían los relevos de tripulaciones, así como si fuera... Más que así tedioso decir, qué hueva, tengo que ir al barco ese, o sea, como yo creo que, qué chido, güey, me voy a tocar porque pues, hay cerveza, no sé si en algún momento de veras era una situación así de no tensa, pero que pues era pues relajada, hasta cierto punto me supongo. Pues yo creo que debe ser como los que realmente les gusta estar en el mar. Yo creo que sí, para ellos fue un gusto, ¿no? Que le tocara estar en
en ese barco, en esa situación, pues a otros pues no, todo depende. Yo creo que la gente que es más aventada o la que les gusta más aventurarse a ese tipo de cosas, pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, Sí, la mayoría. les pareció bastante agradable. Bueno, sobre todo pues decía que sí, las cantidades de cerveza que la tenían a manos llenas, pues, Ay, por sí. ejemplo, decía. No, era gratis al final. Ujú. ¿No? Y pues sí, digo, toda esta situación a raíz, les platicamos esto a raíz pues de esto que pasó con el buque del que hablábamos al principio, el Ever Given, que pues bueno, ya sabrán todos ustedes que tuvo un desenlace ya bien, ya se liberó el canal, ya pueden estar Ya tranquilos, pueden descansar. ya van a recibir sus pedidos de AliExpress o no sé de dónde hayan pedido, Wish. del Wish, De todo aquel lado. ujú, de China. Sí, ya se estaban tardando. Ya. Sí, o sea, ya sus pedidos de seguro ya a estas alturas, ahorita que nos están escuchando, ya les llegaron. Ujú. Entonces, no se preocupen. Estamos seguros que ya les llegó el pedido. Así que nada más échenle ojo a la Así que aplicación. ya nomás estén al pendiente pues, de que todo haya Rastreando llegado su bien. pedido. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre las curiosidades de este canal. Y bueno, el primero es que obviamente voy a quitar la palabra obviamente de mi vocabulario. Voy a cambiarla. Bueno, voy a alternarla con otras. Pero bueno, es uno de los más largos del mundo. El canal es una vía artificial, como lo mencionamos. ¿Por qué? Porque se creó, ¿verdad? De navegación ubicada entre Egipto, que lo une con el mar Mediterráneo, con el Rojo, como estabas comentando, que Sí. yo no alcancé a contestarte, y permite así acortar la ruta del comercio marítimo entre Europa y el sur de Asia. Pues esto evita tener que rodear todo África. Por eso es una de las rutas alternas, vamos a ver, más económicas o más rentables, ¿no? Su longitud es de 163 kilómetros con una profundidad de 22 kilómetros. 22, déjame corrijo porque yo creo que lo dije mal. Sí, 22 kilómetros. 22 metros, 22 kilómetros. A ver, corrígeme. ¿22 kilómetros? A ver, corrígeme, Paco. ¿No? 22 metros. Sí. ¿De ancho? De profundidad. ¿De profundidad? ¿22 metros? 22 metros. Sí, con tanto kilómetro pero es 22 metros de profundidad. ¿Ok? Y bueno, es uno de los, como dije, uno de los más grandes del mundo, más largos, perdón, del mundo, ya que dicen que el otro de los que son más grandes son el Kiel de 97 kilómetros y el de Panamá, que es de 77 kilómetros, pero ya existía uno que era el Gran Canal de China, fue uno de los más largos por mucho tiempo, que fue de 179 kilómetros, pero está en desuso en su mayor parte, así que el más activo es el Canal de Suez y el más efectivo, creo yo. El de Suez. Uh-huh. Los faraones ya habían hecho uno. El proyecto de conectar ambos mares existió ya desde el siglo XX a.C. De hecho, las primeras referencias lo llamaron como el Canal de los Faraones, que tenían dos vías de transporte que unían el Mediterráneo, el Nilo y el Mar Rojo. Aunque solo era navegable cuando crecía el lago. O sea, no solamente Sí, cuando había más crecía, agua. Por las naves, y datan de que al final del Imperio Antiguo, hacia 2181 antes de Cristo, o sea, vámonos muy, muy, muy atrás. Sí. En 1250 antes de Cristo, el Ramsés II lo amplió hasta que tuvo casi 100 kilómetros de su extensión. O sea, todavía mandó Sí. O sea, que ya hacerle tenía, más. sí. Y gracias a Ramsés II, ¿ok? Y los persas y troyanos lo mejoraron. Ahí entraron ya otros. El rey persa Darío I, quien lo terminó, limpió y llevó hasta Suez hacia 500 años el año 500 antes de Cristo, resultando fue una de las vías de unos 45 metros de anchura. Habías mencionado cuánto tenía de anchura, ¿no? ¿Cuántos habías mencionado? ¿60? No me recuerdo. Bueno, 45 metros de anchura que permitía que dos naves, sí, yo creo que sí, eran 60. ¿Dos barcos a la vez? En estos 45 metros de anchura permitía que dos naves pudieran cruzar sin problemas con un camino de
Sirga, que podían remolcar en cuerdas y desde la tierra. O sea que sí, era corto. Era, sí. O sea, podía haber gente en tierra jalándolos. Tras la conquista, en aquel entonces, de la conquista romana de Egipto, el canal quedó cegado hasta que el emperador Trajano, del siglo I y el segundo, que estuvo con esos 2 siglos, yo creo, entre las finales del primero y el principio del segundo, dentro de su política de obras públicas, lo renovó y le dio el nombre del río Trajano a finales del siglo III y volvió a quedar abandonado. Fíjate, nomás, ¿cuántas? Sí, o sea, obviamente se nota que era una vía importante, pues. Sí, pero nada, no se mejoraba hasta... No, bueno, sí, con Lesseps, más tecnología, digamos. Lesseps de Suez a Panamá. En tiempos modernos, el proyecto surgió de la mano de Napoleón en 1799, aunque no pudo llevarse a cabo, fue finalmente el promotor francés Ferdinand de Lesseps. Esa es una persona importante. ¿Fue el que lo hizo? ¿O el que comenzó la construcción? Con financiamiento de Napoleón III, sobrino de Bonaparte, que hay que meterle ahí a los parientes, y con la autorización egipcia logró hacer realidad esta gran obra. Sobre todo de ingeniería. Esta obra fue una gran obra de ingeniería para esa época. Sí, la construcción duró una década. 10 años, sí. De 1859 a 1869. Y bueno, lo consagraron a Lesseps por su obra, que años después sería el artista de poner en marcha el Canal de Panamá. Él sería después. Sí, o sea, él se fue para allá y empezó a construir el Canal de Panamá. Luego a manos, porque aquí vamos a hablar de quién hizo este canal. ¿Quiénes fueron la mano de obra, pues? Sí, la mano de obra y las máquinas. Cuando empezaron las excavaciones no se disponía de maquinaria y todo tenía que hacer a mano. Y para ello se empleó a la fuerza de, pues obviamente, a humildes campesinos de todo Egipto, lo que resultaría en más o menos cálculos fueron aproximadamente 20,000 de 20,000 a 100,000 muertos de ellos. Desafortunadamente. Durante la construcción. Bueno, esas son las cifras oficiales. Pero pronto se pudieron emplear máquinas para excavar, afortunadamente, y con rendimientos desconocidos hasta entonces, en donde que 2 años se excavaron más de 50 millones de metros cúbicos. O sea, gracias a las máquinas. Sí. Sí, fue una obra a gran escala y con mucha ingeniería, pues, para la época. Este canal, el canal de Suez, o sea, para que se den una idea más o menos de lo importante que es aproximadamente el 12% del comercio internacional pasa por ahí. Y es la vía de comunicación, la principal vía de comunicación entre Europa, Asia Oriental o entre Oriente Medio y América del Norte. O sea, el 12% del comercio internacional pasa por ese canal. Ajá. Considerando pues Tiene un flujo promedio de 50 barcos por día. Promedio. O sea que estamos hablando de 18,000 barcos pasan por ahí al año. Con las dimensiones del que se acaba de atorar, ¿no? Transportando unos 1,200 millones de toneladas de todo. O sea, imagínate que tú tuvieras un barco de esos, ¿no te acabas toda esa mercancía? O sea, 1,200 millones de toneladas de artículos, de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Pues, lo que usted compra. O sea, nada más para que se den una idea lo importante que es ese canal. O sea, este pequeño atorón que hubo, muchas pérdidas. Sí, ya les estaba arrancando les estaba poniendo los pelos de punta a muchas empresas. Obviamente. Pero fíjate, a veces digo yo, esas empresas por un día pierden millones. Pues no, sí, claro, o sea, ellos lo que estaban viendo eran las pérdidas millonarias. Pero aún así siguen ganando. Bueno, pero ya será otro tema. Voy a continuar con respecto al canal de Suez y sus curiosidades. Y bueno, ¿cuándo se inauguró? Ya dije, ¿verdad? Sí. ¿O no dije?
Tras varias pruebas de navegación efectuadas a partir de 1867, el canal de Suez fue inaugurado oficialmente el 17 de noviembre de 1869. Así que bueno, fíjense que se utilizaron 40 naves lujosamente engalanadas a bordo, de las cuales iban autoridades de todo el mundo, presididas por Eugenia de Montijo, emperatriz consorte de Francia, y surcaron las aguas del puerto Said a Suez. 40 naves lujosamente llenas de gente importante. El número 7 es dominio británico. Fíjense que aquí dice el Pacha de Egipto. Yo me quedé, ¿qué es el Pacha? ¿Qué es el Pacha? Y ya me fui a buscar qué es el Pacha y es la Baja. La Baja. La Baja de Egipto puso a la venta en 1875 sus acciones del canal para pagar la deuda externa del país. En una rápida y magistral maniobra, Benjamín Disraeli, primer ministro del Reino Unido, ordenó comprarlas para tomar el control. Imagínate el dineral que iba a pasar por ahí, ¿no? Pero pues esta persona quiso tomar el control estratégico en clave que permitía al Imperio Británico en veloz acceso a la India, así que aseguró por años el dominio del comercio interoceánico. O sea, fíjate que a veces uno dice, bueno, pues el canal queda, pero cuando empiezas a ver sobre la economía, los países, cómo se conecta, dices, bueno, aquí está el billete. Bueno, para aquellos que pueden, ¿verdad? Nacionalización y guerras del siglo XX. En julio, bueno, lo que estaba mencionando Paco, dio lugar a esa guerra de los 6 días y no se reabrió el tráfico internacional hasta junio de 1975. Así es. Fue en junio. Un ratito, nada junio más. de 1967, ¿verdad? Uh-huh. Que se paró. Que sí, empezó del 74. ¿Del 64? Del 5 de junio de 1967. 67, ok. Entonces ya hasta junio, fíjate, otro junio, pero del 75, abrió el tráfico obviamente internacional, canal. El barco Suez Max, el canal de Suez permite el paso de barcos de hasta 20 metros de calado, 240,000 toneladas de peso muerto y altura máxima de 68 metros por encima del nivel del agua. Los barcos, esas son las especificaciones, las dimensiones del barco que están pasar. Permitidas para que pase por ese canal. Los barcos que cumplen con los parámetros adecuados para navegar este canal en cuanto al calado, manga y altura reciben el nombre de barcos Suez Max. Apelativo referido casi exclusivamente a los petroleros. Bueno, ya sé, ese es un detalle pues interesante, o sea que tienen ese nombre, ¿no? Y el canal abierto un nuevo canal abierto en el 2015. La última ampliación ha sido muy reciente. En el verano del 2015 se inauguró el llamado Nuevo Canal de Suez, otra obra de gran magnitud de 72 kilómetros en paralelo a la mayor parte del canal existente, que fue completada por el gobierno egipcio en un solo año, se hizo ese canal. Gracias a ella podrán navegar barcos de mayores dimensiones a lo largo de 2 vías diferentes. Así que, pues bueno, ya saben esos datos, sí. Su gemelito del nuevo canal de Suez. Sí, y bueno, les platicábamos acerca de toda esta situación también porque, solamente para que también se den una idea, ¿no? de todo el trabajo de ingeniería y pues es para hacer esas obras tan espectaculares, ¿no? Y también imaginarse, por ejemplo, con este atascón que hubo, simplemente nomás ver la magnitud de estos barcos y la dimensión no eres nada, yo creo, y las cantidades que pueden transportar de por ejemplo de contenedores con la cantidad de montón de cosas allá adentro, es una cosa impresionante. Entonces, pues para que siempre les quede esa chispa, ¿no? de buscar o de tener ese gusto, pues, por asombrarse, ¿no? de todo lo que logramos como humanidad, pues.
y que vean, ¿no? A veces que les digo, les hemos platicado muchas veces, muchas cosas las dejamos pasar, las dejamos pasar por alto, pues, porque no nos detenemos. A veces vivimos tan acelerados que no nos detenemos a ver esas cosas que suceden y no nos hacemos la pregunta de cómo es que suceden. O sea, cómo logramos que sucedan como sociedad, ¿no? Como humanidad, pues. Sí, como esos grandes logros, esas grandes cosas que no nos detenemos a pensar, bueno, ¿y cómo llegamos o cómo se llega a hacer esos animalotes de barcos, ¿no? Y cómo hacen que lleven tanto. Y pues bueno, esa es la intención. Queríamos platicarles de esta historia que también sucedió en el canal de Suez. Y pues en relación a esta última, ¿no? Que acaba de suceder. Les decíamos, una vez que escuchen este podcast, pues ya para entonces ya ustedes pueden estar aliviados y ya despreocupados porque su mercancía que encargaron allá por fin va a llegar. Por fin ya la están, a lo mejor ya están hasta haciendo el video del review, ya están escribiendo sí. Si les gustó o no les gustó, etcétera. Y bueno, queremos hacer lo mismo. Nosotros queremos también que ustedes sigan por ahí con esa cosquilla de la curiosidad y seguir también ustedes investigando al respecto y también de muchas otras cosas más, ¿por qué no? Y bueno, ya para que se quede ahí la plática y que no se haga más larga, porque pues ya sabemos que no les gusta a veces también que sean tan largas, pero bueno. A mí sí me gusta que se haga larga la plática. Entonces, pues no sin agradecer, como siempre lo hacemos, a quienes nos comparten, quienes nos dan ese like, quienes nos dan ese me gusta y que nos hacen el favor de escucharnos y de recomendarnos, como no, muchísimas gracias, siempre muy agradecidos. Y no se olviden que nos encuentran, para quienes no nos han encontrado todavía, pueden buscarnos en las redes sociales como @meloplaticaron. Y bueno, en esta ocasión voy a hacer un pequeño paréntesis para allá la gente allá en México, por ejemplo, si andan en Tototlán o si alguien conoce allá en Jalisco Tototlán o estaba pensando visitar Tototlán, Jalisco, que es un lugar muy, pues es bonito, es un lugar pequeño pero es muy bonito. Lo único, me gustaría recomendarles que por ahí vayan, quien tenga la oportunidad, hay un negocio por ahí interesante que pueden ir a visitar. Se llama, yo creo que es ALICE, así tal cual. ALIC. No, me supongo que no creo que lo tenga como Alice, más bien es ALICE. ALC. O sea que es una tienda para que puedan ir a visitarla. Se llama, o sea, el nombre de la tienda es ALICE, por los nombres de los dueños del negocio, pues por eso sí se llama. Por ejemplo, es algo, o sea, suena como nosotros sería Pa y Li. Ajá. Paco y Lidia. Sí. Entonces, y Li. si van a Tototlán, en Jalisco, en el estado de Jalisco, vayan a visiten este negocio. Les aseguro que les va a gustar, van a encontrar mercancía muy interesante. Está en Zaragoza, número 49. Entonces, si van por ahí con el dueño, nomás díganle que lo escucharon en el podcast de nosotros, ¿no? Así es. Y pues bueno, ya ese nomás fue una pequeña pausa, porque siempre les hemos dicho también que pues de repente sí nos gusta mencionar a algunos de los negocios quizás o personas que conocemos y que nos gustaría pues que igual que hacen con nosotros, pues que también vayan y los visiten a ellos. Ojalá algunos de ustedes, de los que nos escuchan, lo hagan. Pues ahí tienen la invitación. Y pues ahora sí, en los micrófonos estuvo Paco y Lidia. Y como siempre decimos, nos escuchamos en el próximo episodio. Que pasen un excelente día. Hasta la próxima. Bye bye.